Buen día, Yasmín. Espero que te encuentres muy bien. Eh, Buenos días, profe. Día. Vamos a dar unos minuticos, yo creo que unos 5 minuticos, mientras que los demás compañeros se conectan y ya damos inicio, ¿vale? Listo, sí, señor. Muy buen día, Jessica. Espero que te encuentres muy bien. Eh, Buenos días, profe. Buen día. Vamos a esperar 2 minuticos mientras que el resto de compañeros se conectan para empezar a trabajar, ¿vale? Listo, profe.
Bueno, chicas, pues ya vamos dando inicio porque nadie más está conectado, hacen falta unos compañeros, pero pues bueno, no podemos quedarnos esperando. Muy buen día para todas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, les cuento pues de acuerdo a lo que trabajamos la semana pasada, recuerden que la semana pasada trabajamos que estaban obligados a presentar información exógena quienes y sus vencimientos, ¿cierto? Y identificamos que pues, los vencimientos eran por resolución. Y bueno, el día de hoy, o el objetivo en esta sesión, er- es identificar sanciones, ¿sí? Que hay pues con relación a la información exógena o al no cumplimiento de la información exógena, ¿sí? Esto, ¿qué sucede? También vamos a ver que esos vencimientos, pues unos aplican para información exógena, otros aplican para algunos impuestos también de carácter nacional. Y adicional, pues vamos a ver cuándo prescriben pues, las declaraciones y cuándo quedan en firme las declaraciones. Las declaraciones, perdón, no, la presentación de información exógena, ¿listo? Entonces, pues básicamente eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, pues bueno, vamos dando inicio, ¿listo? Ya les voy a compartir acá mi pantalla. Entonces, bueno, vamos a arrancar, como yo les comentaba, las sanciones. ¿Listo? Entonces, pues, sí, listo. Entonces, bueno, sanciones. Cuando hablamos de las sanciones, pues la administración pues, nos indica que hay una sanción máxima, la cual corresponde a 15.000 VTs, ¿listo? Es decir, pues máximo es ese valor. Por eso, y lo que yo les comentaba pues en sesiones pasadas, es importante que se tenga una planeación tributaria, ¿cierto? Cuando hablamos de una planeación tributaria, estamos hablando de identificar nosotros cómo debemos pagar los impuestos y presentar las declaraciones tributarias y las obligaciones de informar para este caso. Es decir, pues de informar o de entregar la información exógena pues en sus debidos tiempos. Como podemos observar, pues para el año grabable, 2020, la VT estaba en 35.607, lo que quería decir que la sanción máxima correspondía a 534.105.000 pesos. Para este año, para el grabable de 2021, la VT está en 36.308 y la sanción máxima está en los 544.620.000 pesos. Para algunas empresas, pues no puede ser tan alta esta sanción. Para otras empresas, pues las puede llevar a la quiebra. Entonces, el llamado o a lo que yo les invito es cuando nosotros trabajemos en empresas o con clientes, es ir elaborando la información exógena a tiempo para que pues más adelante no vayamos a tener inconvenientes con la presentación y que nos quedemos colgados o entreguemos errores, ¿cierto? Por, porque pues cuando no presentamos en los tiempos, pues ustedes saben que hay sanción y es la extemporaneidad. O por otra parte, pues cuando se entrega con errores la información, pues también tenemos sanciones, ¿listo? Entonces, y este tipo de sanción, lo que yo les decía, para algunas empresas dirán, ah, pero es que eso no es nada. Otras empresas dirán, ¿y qué ha sucedido? O qué sucederá. Me toca cerrar la empresa porque yo no tengo plata para esa sanción. Y por ejemplo, pues la semana pasada, un colega decía por ahí, pero es que la sanción es muy alta y prácticamente la empresa quedaría en quiebra. Entonces, pues es de tener, es de tener presente pues estos aspectos, porque lo que yo les digo, por un tema de que de no presentaciones o de no entregar pues la información a tiempo, puede ser que la compañía pues entre en quiebra y ese no es el objetivo. Bueno, bien. Entonces vamos continuando acá.
de acuerdo, o la sanción, pues o las sanciones están estipuladas teniendo en cuenta el régimen sancionatorio. El régimen sancionatorio que está estipulado en el artículo 651 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Es decir, del porqué de las sanciones. Una razón puede ser, pues, por no suministrar la información. Otra razón de sanción puede ser por no suministrar la información dentro del plazo establecido. La tercera, informar el contenido con errores. Y la cuarta, pues no presentar lo que se está solicitando o lo que por obligación se tendría que entregar. ¿Listo? Esos son como los cuatro porqués del régimen sancionatorio que nosotros encontramos para información exógena. Listo. Cuando hablamos del valor de la sanción, voy a subir esta barrita para que ustedes lo puedan ver. Nos indica que puede ser las multas, como yo les indiqué hace un rato, no pueden superar los 15.000 VTs, es decir, 544 millones de pesos, fijados de acuerdo con esos criterios así. Es decir, el 5% del valor de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exógena. Es decir, yo no suministré información, entonces pues a raíz de no suministrar información o de los valores que yo dejé de suministrar información, pues me van a cobrar el 5% del valor o de estos valores. ¿Listo? Es de tener presente que yo tengo que informar lo que me están solicitando, ¿sí? Y si yo no informo de acuerdo a lo que me están solicitando, pues viene la sanción. Bueno, y la sanción, pues lo que yo les decía, muchas veces, pues de acuerdo a los formularios que se manejen, que ya los vamos a ver más adelante, muchas veces las empresas cuando liquidan la sanción, pues es muy alto el valor. Así la información no sea tan alta, pero resulta que dejaron de presentar en varios formularios. Entonces ahí ya empieza a subirse el tema. Bueno, listo. El 4% del valor de las sumas respecto a las cuales se suministra información errónea. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí pues digamos que yo me equivoqué en una base, ¿cierto? Ya vamos a ver pues cómo se pueden subsanar esos errores y dependiendo pues del error, de cómo se subsana ese error, se puede disminuir la sanción, ¿sí? Entonces se habla del 4% de las sumas suministradas con relación eh, a la información errónea, ¿listo? El 3% del valor de las sumas respecto de las cuales se suministró de forma extemporánea, ¿listo? Entonces, si yo suministré, pues, información por fuera de las fechas, el valor de las sumas corresponde al 3% de la forma extemporánea. En el literal D, nosotros encontramos, dice, si no hay base o información o no se tiene cuantía, el 0.5% de los ingresos netos. Si no hay ingresos, el 0.5% del patrimonio del año anterior o última declaración de renta o de ingresos de patrimonio. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo cumplo con la obligación de presentar información exógena, ¿sí? Pero resulta que yo, dentro de esa presentación, pues yo no tuve movimientos en un año. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que no tendría información que presentar, ¿sí? Pero el hecho de que yo no tenga información por presentar, la DIAN no me dice, vea, usted ahora no va a presentar fresco, tranquilo, no. La DIAN lo que me dice es, de todas formas, presente porque usted tiene la obligación. Eso es como cuando en renta, ¿cierto? Yo tengo la obligación, pero yo no presento porque no me da saldo a pagar, ¿cierto? Entonces la DIAN me dice, pues usted tiene la obligación. O de pronto, cuando yo no tuve ingresos, ¿sí? En un periodo, entonces la DIAN me dice, pues usted sigue operando como empresa. Como usted sigue operando como empresa y está dentro de un tipo de régimen tributario y está funcionando como persona jurídica, así no haya tenido ingresos,
en renta debe liquidar, ¿sí? Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá en la información exógena. Si usted no ha tenido movimientos, pues debe presentar información exógena. Y en algún momento que la DIAN me requiera, ¿sí? Porque pues ya vamos a ver un poco los requerimientos que hace la DIAN. Cuando la DIAN me requiera, pues yo no le puedo decir, no, es que no tengo ingresos. Entonces la DIAN me va a decir, pues usted sabe que usted tiene la obligación sustancial de presentar sus declaraciones. Entonces no diga que es que usted no tiene la obligación porque no tuvo ingresos, porque usted sí tendría que presentar o estaría obligado a presentar pues ese tipo de información. Ya es diferente con IVA. Que con IVA pues uno dice, ah, no, lo que pasa es que como no hubo ingresos, pues yo no tengo la obligación de presentar IVA en la periodicidad que está estipulada. ¿Listo? Recuerde que si van teniendo dudas, pues pueden ir activando sus micrófonos, no hay problema. Bueno, listo. El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la Administración Tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando usted le hacen una auditoría, ¿cierto? O lo requiere la DIAN, y en ese momento cuando lo requiere la DIAN, usted no tiene los soportes para entregarle. Es decir, los soportes de... Perdón, qué pena. Los soportes de costos y deducciones, ¿cierto? Entonces, aquí viene un tema y de costos y deducciones y retenciones. Y aquí viene un tema pues con el cual yo quiero ser bastante claro. Hay que ser bastante cuidadosos cuando nosotros diligenciamos la información exógena. ¿Por qué? Por lo que yo les venía contando. Es decir, la DIAN pues toma todas las bases, es decir, llega y revisa la renta, revisa el IVA, revisa la retención en la fuente que yo presenté por ese año gradable, es decir, para este caso estamos hablando del 2020, y la cruza con la información exógena, ¿cierto? Al cruzarla y si encuentra errores, pues la DIAN de una vez me sanciona por un error, ¿cierto? Por un error que me quedó en la declaración, ¿listo? Ahora, acá ya dependerá del régimen tributario en el que se encuentre la empresa, ¿cierto? Porque si yo estoy en el régimen simple, pues no me pedirán rentas exentas, porque el régimen simple pues no contempla las rentas exentas, ni los costos, ni deducciones, ni descuentos, ¿cierto? Entonces ahí pues ya sería un tema que va cambiando sustancialmente. Como yo les venía diciendo o les he venido diciendo, por ejemplo, alguien dirá, uy, pues chévere, entonces pasémonos todos para régimen simple de tributación, ¿cierto? Pero pues lo que yo les he indicado, eso hay que hacer ejercicio financiero para ver si a la empresa no le conviene, ¿cierto? Y dependiendo del tipo de empresa. ¿Por qué? Si es una empresa, pues que es juiciosa con sus soportes contables y todo, y en el ejercicio financiero pues le sale mejor estar en el régimen ordinario, es decir, en un responsable del IVA, pues yo le voy a decir para que cámbiese, ¿cierto? Podría ser que va a ser muy beneficioso para mí como contador o asesor financiero, porque, porque yo digo, ah, no, pues es más fácil porque yo voy a presentar menos declaraciones, yo voy a tener menos trabajo. Entonces, bueno, pero en realidad le funciona a la empresa, en realidad le sirve a la empresa, entonces pues ahí se tendría que revisar pues esa parte, ¿sí? Porque pues yo, lo que yo les digo, por ahorrarme mi trabajo, no puedo ¿qué? No puedo decirle a la empresa o asesorarla más pues para yo beneficiarme, ¿cierto? Primero, porque pues va a llegar otro asesor financiero y le va a decir, oiga, pero usted porque ahí está pagando más en ese régimen de tributación simple, ¿sí? Entonces, bueno, regálenme un segundo.
Bueno, chicos, entonces les venía diciendo. Entonces, pues hay que ser bastante juicioso pues, al hacer ejercicio si es que uno se va a pasar al régimen simple para que se le facilite el trabajo, porque yo les venía contando. Llega otra persona, ¿cierto? Otro colega de ustedes, de nosotros, él le dice, pero venga hermano, ¿usted qué hace en ese régimen de tributación simple? Ah, por lo que es más simple. Sí, pero es que usted está pagando más impuestos, no debe, porque usted no tiene estos beneficios, no tiene estos beneficios, entonces no le sirve. Entonces, ¿qué hace pagándole más al Estado? Entonces la empresa podrá decir, no, vea, la verdad, vea, yo le voy a contar la verdad. Lo que pasa es que para el tema de los soportes, de la facturación electrónica, para tomármelo como costos y deducciones, yo no soy muy juicioso. Entonces yo decidí pasarme a ese régimen simple de tributación que ya no me tienen que pedir mis costos ni mis gastos porque a mí me da pereza, entonces yo lo hice así. Ah, eso ya es otro tema. Eso ya es otro tema pues totalmente diferente. Pero cuando la empresa, imagínense, yo no lo asesoro bien y llega otra persona y le dice, o llega otro cliente o otra persona que está en ese entorno empresarial y le dice, vean, hagámoslo así, lo primero que la empresa dirá, uy, pero este man me está haciendo dar en la cabeza. Entonces, bueno, ahí viene pues una responsabilidad bastante alta de nosotros para asesorar a nuestros clientes. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces vamos continuando. Procedimiento. Bueno, ya les voy a explicar un poco lo que vamos a ver acá. Cuando la sanción, creo que me pasé una. Ah, no. Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se hará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un mínimo de un mes para responder. Porque puede ser por correcciones antes de vencimiento no generan sanción. Entonces aquí quiero llegar. Esto es como el IVA, por decirlo así, como la renta. Digamos que a mí yo tengo un vencimiento en la otra semana, ¿sí? La otra semana tengo vencimientos. Entonces, de acuerdo a esos vencimientos, yo ya dejé todo listo esta semana, muy juicioso. Digamos, voy a poner un ejemplo, yo tengo vencimientos el viernes, vencimientos de IVA, por ejemplo. Entonces yo llegué y organicé toda la información, la dejé lista hoy, ¿cierto? Claro. Y llega mi cliente y me llama y me dice el lunes, Miguel, vea, lo que pasa es que a mí se me olvidó entregarle esta factura de ingresos. Entonces se puede hacer algo, sí, tranquilo, hágale. Entonces uno coloca ese ingreso, aumenta todos sus datos y listo. Y pasa lo mismo el martes, el miércoles y el jueves. Y les digo pues porque esto, o sea, esto en realidad pasa, ¿sí? Hay clientes que lo llaman a uno o lo llaman a uno 3 días seguidos y le dicen, ay Miguel, qué pena, me equivoqué en la información, ¿se puede modificar? Yo sí, claro. Entonces lo mismo pasa con la información exógena. Si usted la presenta a tiempo, ¿sí? Si usted la presenta a tiempo, pues no tiene que estar preocupado de que hay, de que va a venir sanción, de que me va a pasar esto, ¿cierto? Entonces, bueno, porque pues dependiendo del tipo de sanción, yo digo, la tiene que asumir el contador. Si es una sanción por extemporaneidad, pues yo digo, y debería asumir el contador, siempre y cuando el contador pues no haya avisado y diga, uy, mañana tenemos vencimiento de exógena, entonces pásenme la información. Yo digo, pues este man está loco porque piensa que la información exógena se va a salir de un día para otro, pues muy seguramente con 3 personas trabajándole al tema, sí, o dependiendo pues del tamaño de la empresa, ¿no? Porque dirán, y ese profe es bien exagerado, sí, también depende del tamaño de la empresa. Entonces eso sucede. En el primer párrafo que yo les contaba, cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previo al traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un mes para responder, pues ahí ya es cuando la DIAN me requiere y me dice, señor contribuyente, usted pues tiene una sanción por corrección, entonces corrija. Entonces ahí es cuando me da un mes. La segunda es cuando yo identifico, pues obviamente, si estoy diciendo que es una corrección antes del vencimiento, muy seguramente o muy obviamente, pues la DIAN no me ha requerido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me di cuenta. ¿Qué quiere decir? Que es una corrección voluntaria. ¿Listo? Que ya vamos a ver pues unas particularidades de esas correcciones voluntarias y no voluntarias. ¿Listo? Bueno. Dice el siguiente numeral, si se subsana alguna de las omisiones voluntariamente, que es lo que venimos hablando, esto ya es cuando se pasa de los vencimientos, ¿sí? Y yo digo,
Yo tenía que presentar el próximo viernes, pero la siguiente semana yo me di cuenta que tenía un error ya grave, o sea, o yo tenía que presentar exógena, un ejemplo, el próximo viernes y el sábado yo me di cuenta que tenía un error. Y digo, no, ya grave, ya me tocó pagar sanción por corrección. Entonces acá dice, si se subsana alguna de las omisiones voluntariamente, si yo me doy cuenta, si yo lo corrijo como contribuyente, ¿cierto? O como entidad que está informando, antes del pliego de cargos, cuando habla antes del pliego de empleados, de cargos, pues obviamente es antes de que la DIAN me requiera, ¿no? La sanción del numeral 1 se reduce al 20% y el obligado deberá liquidarla y pagarla. ¿A qué quiero llegar? Digamos, yo tengo una sanción por... Obviamente, si yo me doy cuenta de forma voluntaria, pues puede ser una sanción por un error en la información, ¿cierto? Entonces dice, se reduce al 20% y el obligado deberá liquidarla y pagarla. Cuando hablamos, pues, de que se reduce al 20%, ¿cierto? Es decir, si yo tenía que pagar 1 millón de sanción, no, 1 millón no aplica, digamos 2 millones. 2 millones, pues se reducirá al 20%, es decir, 400.000 pesos, y el obligado deberá liquidarla y pagarla. Eso sucede cuando yo la corrijo de forma voluntaria, ¿listo? De forma voluntaria. Estamos hablando de las sanciones con relación pues a la información exógena, ¿listo? Este tipo de sanción, por ejemplo, no aplica para todos. Bueno, eh, si después del pliego de cargos y antes de notificar imposición de sanción del numeral 1, es decir, la DIAN me requirió, ¿cierto? Me dijo, vea, por favor revise que usted tiene un error, arregle, ¿sí? Ahí me está generando pues a mí un pliego de cargos y me está requiriendo. Entonces yo digo, bueno, lo voy a corregir, ¿sí? Entonces hice la corrección y se subsanó, y se subsanó, pero digamos de ese millón yo ya no voy a tener que pagar, de esos 2 millones, ya no voy a tener que pagar los 2 millones, sino el 50%, es decir, 1 millón. Si después de la imposición, ¿cierto? De la sanción y antes de 2 meses se subsana su reducción, ¿cierto? La sanción se reduce al 70%. ¿Qué quiere decir? Que la DIAN me dijo, me requirió y me dijo, vea, usted tiene un error, corríjalo, arréglelo, revíselo, ¿cierto? Y, y, y acá ya me está diciendo qué, acá ya me está diciendo, vea, la DIAN ya le notificó, recuerden cuál es la diferencia, acá dice, si después del pliego de cargos y antes de notificar la imposición, aquí, si después de la imposición, ¿qué quiere decir? Pues que ya me notificó, es decir, la DIAN ya me hizo una liquidación por emplazamiento y me dijo, vea, su sanción por este periodo es por un valor de tanto, ¿sí? Dice, y antes de 2 meses, es decir, la DIAN me dijo, ya mi sanción, ya la DIAN me dijo, voy a poner un ejemplo, la sanción es de 3 millones de pesos, ¿sí? La DIAN ya me dijo, vea, esta es su sanción, yo la entrego. Antes, ¿qué pasaba? Antes me decía, vea, usted tiene una corrección, revise y liquide su sanción. Aquí, ¿qué me está diciendo? Su sanción ya es de 3 millones de pesos. Y ya cuando la DIAN me sanciona por emplazamiento o me liquida por emplazamiento, pues yo ya no hay ningún modo de decirle, vea, es que acá eso no es un error, porque cuando arranca el primer paso, cuando la DIAN me requiere, yo sí tengo chance para modificar y cambiar, y de pronto si me llaman y decirme, venga, ¿y usted por qué liquidó eso? Pues yo puedo justificar. Ya cuando a mí me liquidan por emplazamiento, pues yo ya no tengo nada que hacer ni que justificarle a la DIAN, o sea, ya no puedo hacer nada. ¿Listo? Digamos que las sanciones de, de que de 3 millones de pesos. Entonces dice, vea, usted ya no va a pagar los 3 millones de pesos, sino que va a pagar el 70% de la sanción. 7 por 3, 21, es decir, 2.100.000 pesos va a pagar. ¿Listo? Entonces me está descontando el 3%, básicamente, el 30%, ¿vale? Pero si yo la pago antes de 2 meses. Si ya la pago después de los 2 meses, pues me va a tocar pagar la sanción en su 100%, es decir, los 3 millones de pesos, ¿vale? Recuerden que si tienen dudas o quieren intervenir, pues lo pueden hacer. ¿Listo?
Si se subsana, Profe, una pregunta. sí señor, ¿En qué momento una sanción de esas puede llegar a la cárcel o algo así? bueno, pues ¿O eso no se da? por estas, por este tipo de sanciones, por no presentar, no puede llevar a la cárcel. La única que lleva a la cárcel es, pues, por decirlo así, no presentar el IVA. Esa sí lleva sí puede llevar a la cárcel, ¿listo? La evasión del IVA. Es decir, no presentarlo, sino evadirlo. Es decir, no entregar las presentaciones en los tiempos estipulados, ¿sí? Es decir, por ejemplo, lo que sucedía en que algunas empresas lo que quieren es cogerse el IVA, ¿sí? Entonces, entonces, eh, entonces en ese orden de ideas, esa sería la sanción que puede llevar a la cárcel, por decirlo así, ¿vale? De resto, pues ninguna. ¿Qué es lo que sucede? Si usted no paga, pues entra un cobro coactivo, ¿cierto? Y de acuerdo pues a ese cobro coactivo, pues a usted le pueden embargar sus bienes, si es que usted no paga, ¿listo? Eso sí, sí puede suceder, pero pues que me lleven a la cárcel no tanto, ¿listo? Pero sí puede suceder que me embarguen mis bienes, por ejemplo, y que ya empiece un cobro coactivo. Cuando hay un embargo en las cuentas, eso para levantar ese embargo pues es complejo, ¿listo? Entonces lo que uno le sugiere al cliente es, pues, es haga un acuerdo de pago, que en el acuerdo de pago pues se suspenden todos los términos administrativos y la DIAN le dice, vea, si usted me quiere pagar, págueme como quiera, ¿qué quiere? O sea, ¿cuánto tiempo necesita? Yo le doy hasta 5 años, ¿sí? Sino que depende de la connotación del tiempo, pues él me va a pedir más requisitos. Si él me pide, si yo le digo no, yo le voy a pagar en 5 años. Entonces él me va a decir, bueno, entonces déjeme un bien en garantía, pero ese bien yo lo va a quedar como a nombre mío, ¿sí? Si es menor a 1 año, él me dice, usted me va a dejar ese bien en garantía, pero eso es como un acuerdo que estamos haciendo los dos, o sea, nunca van a pasar los papeles o nunca va a quedar hipotecado a nombre mío, por ejemplo, si es de un bien inmueble, ¿sí? Entonces, pues esas son como las diferencias. Entonces, básicamente, lo que dice la DIAN es, yo le entrego todas las herramientas al cliente, ¿cierto? O al contribuyente más bien, o al informante, pues ya si él no quiere pagar, pues toca empezar con todo el cobro coactivo y persuasivo y embargar las cuentas. Y claro, cuando embargan las cuentas, pues, pues resulta que en ese embargo, para levantar ese embargo de la DIAN, pues toca primero pagar. Después de que uno paga, tiene que esperar un tiempo para que le levanten los desembargos. O sea, es un proceso tedioso. Y adicional, resulta que para este tema, si uno dice, bueno, yo quiero hacer un acuerdo de pago, pero eso no es tan así de que, ay, venga y hacemos un acuerdo de pago, no. Lo que pasa es que la DIAN, un funcionario es el encargado de verificar todos los documentos porque uno tiene que enviar pues un flujo de efectivo, uno tiene que enviar los bienes que tiene a cargo, los impuestos que debe, y de acuerdo a eso, pues la DIAN lo analiza y lo revisa y dice sí o no, ¿cierto? Si le dice que sí, entonces uno le dice, venga, ya si le dice que sí, uno le coloca pues allí que le colabore con el levantamiento del embargo y muy seguramente le levantan el embargo. El problema es cuando le dicen que no, pues le están cerrando la puerta y le están diciendo, no, usted tiene que pagar y si no paga, pues sus cuentas van a seguir embargadas hasta que pague. Ese es el problema. ¿Listo? Bueno, el tema de acuerdos de pagos, pues ahorita para la DIAN, pues está como muy sencillo y se puede erradicar todo de forma virtual. Ellos responden pues pronto y es un funcionario quien revisa la información. Alguien me preguntaba en la sesión de pasada y dice, bueno, pero ¿quién se encarga de identificar si hay sanción, si no hay sanción? ¿Es un sistema, es una persona, cierto? Pues yo pensaría, porque pues que es una persona, porque si fuera un sistema, ya mejor dicho, hubieran requerido a muchísima gente por, por sanciones, ¿cierto? O si fuera una, digamos, un sistema de información, yo hubiera requerido también a muchas personas que no presentan renta, ¿cierto? Entonces yo lo que pienso que es que como toda la información se sube en archivos planos, ellos van cogiendo al azar archivos planos de empresas y van diciendo, uy, pero ve, acá hay un error, y empiezan a comparar las declaraciones de renta, IVA, y adicional, ellos empiezan a cruzar pues lo que otras empresas le reportaron a uno. Entonces dicen, uy, esta información no coincide.
uy, esta información no coincide. Entonces allí es donde se empiezan a presentar los errores o a ver los errores, ¿listo? Entonces, bueno, un poco pues, para ir hablando también de todo, ¿listo? Si se subsana con anterioridad la notificación, la liquidación de revisión, no se aplica la sanción del numeral 2 y se aceptan los factores que sean probados plenamente. Es decir, si a mí me llamaron y me dicen, vea, lo que pasa es que usted tiene un error, por favor, revíselo. Entonces yo puedo ir a la DIAN y le voy a decir, vea, lo que pasa es que ese error obedece a esto, en realidad no es un error. O sea, yo puedo ir a subsanar los, los errores si es que para la DIAN cree que es un error. ¿Por qué? Porque yo hablo es con un asesor, o sea, la DIAN me entrega un asesor y me dice, vea, ese asesor lo va a acompañar pues en ese proceso, cualquier duda o inquietud comuníquese con él. Pues antes cuando lo requerían a uno, pues uno tenía que ir a la DIAN, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y llevar todos los soportes para identificar pues que uno estaba bien, ¿cierto? Eso pasa mucho cuando la DIAN pues le hace algún tipo de supervisión, pasa mucho cuando yo le estoy pidiendo unas devoluciones a la DIAN, cuando le estoy pidiendo devoluciones en renta, cuando le estoy pidiendo devoluciones de IVA, ¿cierto? Ahí es cuando la DIAN llama y me dice, no, venga que hay algo mal, ¿cierto? Pero por lo general, y pues ya que estamos hablando de todo un poco, eh, la DIAN, ¿cierto? La DIAN le dice, o las personas más bien, o los asesores, ¿cierto? Contables, le dicen, uno dice, uy, es que tengo un saldito de IVA ahí a favor, ¿será que lo pedimos? Le dice la empresa. Y algunos colegas dicen, uy, no, hermano, no va a pedir eso porque es un camello y además que lo auditan, ¿sí? Pero yo le digo a las empresas, pues sí es un poco tedioso el tema, pero si usted tiene todo bien y si sabe que los contadores que estuvieron, pues hicieron todo bien, pues hágale. Entonces, y hay empresas, entonces se les advierte, porque pues, y eso pasa. Muchas veces, cuando, ¿qué? Cuando pues la DIAN lo requiere a uno, pues muchas veces lo requiere porque sí, otras veces porque uno está pidiendo una devolución, le dice, venga, pero resulta que usted para acá, para este caso, pues tenía unos errores. Por esos errores que usted tenía, debe pagar unas sanciones. Entonces, en vez de que le vayamos a devolver, ahora usted nos tiene que pagar. Entonces, eso es lo que pasa con eso a veces. A veces pasa esa situación, pues con ese tipo, con las empresas, ¿listo? Entonces uno lo que primero le advierte al cliente, le dice, pues si está todo bien, pues hagámosle. Pero si usted sabe que de pronto hay errores y hay personas que son conscientes y dicen, sí, yo me he tomado unos costos de más, unas deducciones de más, entonces para que entonces dejemos eso ahí. Y hay otras que sí dicen, no, yo sé que todo lo tengo bien, entonces pidámosla, porque en el momento de pedir la devolución, pues lo que la DIAN es empezar a cruzar todas esas declaraciones, a ver si están bien, ya sean para personas naturales o para personas jurídicas. Les cuento que, por ejemplo, un compañero pidió una devolución en renta de una persona natural por ejemplo, pues yo también las he pedido, pero pues lo que se demora el proceso ahí en la DIAN normal, y al hombre le dijeron, venga, por favor envíeme los soportes, que eso es muy raro, de las deducciones que usted se tomó. Entonces le dijeron eso cuando yo le dije, pues si la persona, yo le dije, ¿usted hizo esa declaración? Me dijo, no, la hizo un amigo. Digo, pues pregúntele al hombre que si él la hizo, si la hizo a conciencia, porque pues, es decir, no es un secreto que a veces cuando da un impuesto a cargo, ¿cierto? Uno, pues los contadores a veces empiezan a decirle al cliente, el cliente le dice, ¿cómo hago para pagar menos? Pues uno, hay compañeros que le dicen, pues usted podría subir los costos y deducciones, pero pues queda sujeto a que la DIAN lo revise. Y hay algunos clientes que dicen, sí, hágale de una porque es que yo no tengo plata para pagar todo eso, ¿listo? Eh, entonces algunos clientes le dicen así. eh, eh, entonces eso sucede y bueno, entonces a él le dijeron,
venga, envíeme los costos y deducciones. Entonces, yo le dije, no, pues, yo le dije, si tiene todo bien, envíelo, si no, pues desista, porque pues esos temas también uno se puede desistir voluntariamente, ¿sí? O sea, uno puede decir, ya no quiero esa devolución y uno la desiste por el sistema ya. Bueno, eso es lo que puede pasar cuando lo requieren a uno. Bueno, vamos continuando acá. Para el efecto se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación un memorial de aceptación de la sanción reducida en la cual se acredite que la omisión fue subsanada. Cuando hablamos pues de la omisión que fue subsanada, pues es decir, la omisión de por el error de la sanción, así como el acuerdo de pago de la misma. Cuando ya hay un acuerdo de pago, dice, bueno, yo acepto que esa sanción se debe liquidar, pero por favor colabórenme con el acuerdo de pago. ¿Listo? Entonces el acuerdo de pago, y cuando hablamos pues de acuerdos de pagos debemos de ser bastante cuidadosos, ¿no? Porque yo le digo a la DIAN, venga, colabóreme con un acuerdo de pago. Entonces la DIAN me dice, ah, listo, no me preocupe, yo le colaboro con el acuerdo de pago. Pero pues pague, ¿no? Porque el acuerdo de pago básicamente es que yo coloco las condiciones del acuerdo de pago. ¿Cómo así? Entonces les voy a contar un poco, ¿cierto? Cuando yo coloco las condiciones de pago, yo le estoy diciendo a la DIAN, vea, yo voy a pagar en estas fechas, yo voy a pagar estos días, yo voy a pagar en estos días del mes, yo voy a pagar y me comprometo pues a pagar esta cuantía, esta suma, o sea, yo soy el que pongo las condiciones, allá la DIAN me dice, simplemente lo que me va a decir es si me acepta o no esas condiciones que yo le estoy colocando. Si yo me llego a atrasar un día en el pago, ¿sí? Un día, al otro día ya la DIAN de nuevo me está embargando las cuentas. Entonces, con temas de acuerdos de pagos, pues se debe ser muy cuidadoso, ¿cierto? Y muy cumplido, porque si no, y ya después de que yo incumple el acuerdo de pago, no le puedo decir a la DIAN, venga, colaboren con el acuerdo de pago. Pues sí, yo se lo puedo decir, pero lo que va a suceder es que la DIAN me va a decir, no, lo siento mucho, pero no. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es lo que sucede. En el artículo 640 del Estatuto Tributario, nosotros encontramos acumulación de reducción. Esta es una reducción, que nosotros podemos tener en cuenta para efectos pues, de disminuir la sanción. Y dice así, cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante o el informante, la sanción se reducirá al 50% sí. Es decir, si yo paso todo el tema, ¿cierto? Yo liquidé la sanción y la DIAN me dice, bueno, usted tiene otra opción si quiere. Si usted quiere, si usted cometió un error, se puede reducir hasta el 50%, hasta el 50% de la sanción que si en los 2 años anteriores no hubiese cometido la misma falta y no se ha proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar, ¿sí? Acá me está diciendo, vea, si usted no declaró, se reducirá el 50% de la sanción. Pero ojo, si en los 2 años anteriores no hubiese cometido la misma falta, ¿sí? Es decir, si 2 años atrás, un ejemplo, digamos que yo estoy presentando una sanción por extemporaneidad, ¿sí? Si en los 2 años anteriores, pues yo no he cometido la misma falta, pues la DIAN me dice, usted se puede reducir el 50% si quiere. ¿Listo? Aquí habla de no hubiese cometido la misma falta, ¿sí? Si es un error por corrección que yo estoy liquidando, pues me está hablando de la misma falta. Si la misma falta que yo tuve fue por extemporaneidad y la que estoy presentando ahorita es por corrección, entonces pues yo podría ajustar allí algo, ¿verdad? Ahora, dice que si no se ha proferido cargo, si no se ha realizado requerimiento especial. Aquí es básicamente cuando yo liquido la sanción, ¿cierto? Y yo pues voy haciendo todo el tema, es decir, voluntariamente. Pero la DIAN me dice, yo le doy otra opción para que sea más chévere. Dice, la sanción se reducirá al 75% si en el año anterior no se hubiera cometido la misma falta y no se ha proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar. ¿Listo? Si, acá me dice, bueno, yo le voy a dejar la sanción en el 75%, sí, usted, ya no estamos hablando de 2 años, si en el año inmediatamente anterior usted no hubiera cometido la misma falta, para que quede más claro. Digamos que yo en el año 2016, ¿sí?
A ver, mejor. Ubiquemos en el año 2020. Me llegó una sanción liquidada por la DIAN. O yo liquidé una sanción más bien por extemporaneidad en el año 2020. Yo la liquidé de forma voluntaria. Y resulta que me daba una sanción de 6 millones de pesos, ¿cierto? Pero resulta que esa sanción fue por extemporaneidad y yo en el 2019 ni en el 2018 pues cometí ninguna sanción por extemporaneidad. ¿Qué quiere decir? Que me puedo tomar el 50%, es decir, pagaría 3 millones de pesos. Lo mismo sucede, pero digamos que yo en el año 2018, yo sí tuve un incumplimiento por sanción por extemporaneidad y tuve que liquidar. Entonces ya no me puedo tomar el 50, sino el 75%. ¿Listo? Y vean, yo con esto pues les indico que deben de ser bastante juiciosos las empresas, ya que las empresas y las personas naturales, ya que si yo no soy juicioso y no tengo una planeación tributaria, pues puede ser que esa persona natural, esa empresa, pague hasta, hace poco me tocó hacer un trabajo de una persona y esa persona tuvo que pagar casi 26 millones de pesos en sanción, solo en sanción, ¿listo? Y tomándonos pues estos beneficios que nos habla acá. Si no, hubieran sido casi como 15 millones más. Entonces, bueno, eran 45, de 45 pasó como a 26 millones de pesos la sanción. Entonces, bueno, esa es la invitación que se hace ¿para qué? Para que el contribuyente esté atento. Dice, cuando la sanción sea propuesta determinada por la DIAN, la sanción se reducirá al 50%, es decir, la DIAN ya me emplazó, ¿cierto? La DIAN ya me dijo, vea, esto es lo que usted tiene que pagar. La sanción se reducirá al 50% si en los 4 años anteriores no se hubiera cometido la misma falta y si hubiera sancionado mediante acto administrativo en firme y la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. ¿Qué quiere decir? Pues acá básicamente, si en los 4 últimos años, es decir, para el año, digamos que el requerimiento fue en el año 2020, ¿cierto? Entonces estamos hablando de 4 años anteriores, pero recuerden que los años se toman por años grabables, entonces yo diría 2019, 2018, 2017 y 2016. Si del 2016 al 2020 yo no hubiera cometido la misma falta y la DIAN me requirió, yo me puedo tomar el 50%. Ahora existe otra vía, porque la DIAN me dice, yo le doy todo para que usted pague y le doy todas las opciones para que usted pueda tomarse esos beneficios. La sanción se reducirá al 75% si los 2 años anteriores no se hubiera cometido la misma falta y ésta se hubiera sancionado mediante acto administrativo en firme y la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. ¿Listo? Entonces acá pues básicamente la DIAN me dice, vea, usted no tiene que pagar eso, yo le doy otra opción, pero pues subsánela. Y si no la subsana, pues grave. ¿Listo? Entonces, bueno, esos son más o menos. Y si yo en el año inmediatamente anterior cometí la misma falta, pues me tocará pagar la sanción en 100%. ¿Listo? Entonces, bueno, así van el régimen sancionatorio por este lado. ¿Listo? Siguiente. Acumulación de rebajas sancionatorias. Se ha indicado reiteradamente que el artículo 640 del Estatuto Tributario comprende unos criterios objetivos que permiten la aplicación de los principios de gradualidad y proporcionalidad en el régimen tributario sancionatorio. En ese sentido, las rebajas previstas en la norma, en comento, a saber al 50% o al 75% según sea el caso, son empleadas en última instancia de determinación y liquidación de las sanciones, con lo cual resultan acumulables con las aminoraciones de cada tipo de sanción que cada tipo de sanción contempla. ¿Qué quiere decir esto de acuerdo al concepto que entrega la DIAN? Pues que todos tienen que pagar y tienen que verificar si se toman el 50 o el 75. ¿Por qué? Porque alguien por allí emitió un concepto y dijo, no, pero pues no hay principio de gradualidad porque para unos es el 50 y para otros es el 75. Entonces lo que respondió la DIAN entonces es, vean, nosotros lo que queremos es que nos paguen. Así que paguen y tómense los descuentos porque antes agradezcan que les estamos dando pues, los descuentos de acuerdo al régimen sancionatorio. Dicha acumulación es posible en atención a la naturaleza de las rebajas sancionatorias, mientras las reducciones que prevén algunos tipos sancionatorios operan como consecuencia de la colaboración del contribuyente con la administración tributaria. Consiste en evitar un desgaste del apartado administrativo, los descuentos que se trata del artículo 640 y VIME,
Además de considerar lo anterior, cuando la sanción esté impuesta por la DIAN, también tenga en cuenta los antecedentes del contribuyente para castigar con menor rigor a quien ha procurado actuar con mayor responsabilidad. Es decir, la DIAN tiene clasificados sus contribuyentes, ¿cierto? Como de alto riesgo y los normales. Para la DIAN, un contribuyente de alto riesgo es una persona que es omisa o no ha presentado sus declaraciones en forma de acuerdo al calendario tributario, llamémoslo así. Es decir, ha presentado de forma extemporánea, que pues obviamente le deba a la DIAN. Entonces, para el tema del régimen sancionatorio, pues la DIAN también me puede decir si o no se puede tomar esos deducciones, pues teniendo en cuenta el comportamiento del contribuyente. Si es un contribuyente que no es juicioso, que presenta sus liquidaciones de forma extemporánea, si le debe, ¿cierto? Entonces la DIAN dice, este ya es considerado como de alto riesgo, ¿sí? También opera para los acuerdos de pago. La DIAN también me dice, vean, para acuerdos de pago, pues también vamos a dar la misma clasificación a los contribuyentes. Y si es un contribuyente de alto riesgo, pues la DIAN lo piensa mucho para entregarle el acuerdo de pago, ¿sí? Pero si es un contribuyente juicioso, ¿sí? Que él presenta sus declaraciones tributarias, pero resulta que el problema es de liquidez, ¿cierto? Que no paga, pero él presenta a tiempo, él cumple con sus obligaciones sustanciales. La DIAN, esto va a favorecer para las decisiones que se tomen la DIAN, ya sea para acuerdos de pago o cuando la DIAN me requiera, pues también revisa el comportamiento del contribuyente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos continuando acá. Firmeza. Por regla general, las declaraciones tributarias pueden ser revisadas y cuestionadas por la Administración de Impuestos dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar o fecha en el que se haya presentado, en caso de haberse presentado de forma extemporánea. Ya les voy a explicar. Una vez vencido el plazo que tiene la DIAN para revisar las declaraciones tributarias de los contribuyentes, las declaraciones quedan en firme. ¿Qué quiere decir? Que ya la DIAN no tiene competencia para cuestionarlas ni modificarlas. Entonces acá voy a hacer una aclaración. Es de recordar, dice, tal cual, por regla general las declaraciones tributarias pueden ser revisadas y cuestionadas por la Administración de Impuestos dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del plazo, no al año agravable del cual se están presentando. Es decir, si yo estoy presentando una renta, ¿cierto? Del año 2020, del año agravable 2020, ¿cierto? Eso no quiere decir que va a quedar en firme en el año 2023, porque cuando yo la estoy presentando en el 2021. Entonces eso quiere decir que va a quedar en firme a partir del año 2024, porque es de la fecha de presentación. Ahora, para que vaya quedando más claro, digamos que yo la presenté en los tiempos estipulados, pero en el año 2022 yo me di cuenta que esa declaración yo tengo que hacer un error, una corrección de forma voluntaria. Entonces, ahí, digamos en el año 2022 yo la corregí. Ahí se vuelven a contar los 3 mismos años porque se modificó. Es decir, ya quedaría en firme hasta el 2025. Ahora, está el otro ejemplo, que puede ser que faltando 2 días para que quede en firme, la DIAN me requirió por esa declaración tributaria. Entonces, pues yo que tengo que aceptar el requerimiento y después de hacer las correcciones pertinentes, tengo que esperar otra vez 3 años para que quede en firme. ¿Listo? Listo. ¿Cuándo prescriben? ¿Cuándo prescriben pues, las declaraciones tributarias? La norma contenida en el artículo 638 del Estatuto Tributario es la que define el tiempo especial del plazo que tiene la DIAN para entrar a imponer sanciones respectivas por errores en la información exógena. Aunque la información exógena tributaria debe coincidir con lo que se haya llevado en la declaración de renta o declaraciones de IVA o retenciones en la fuente del mismo año fiscal, es decir, pues para este caso sería el año 2020, no debe suponerse que si esas declaraciones quedan en firme en un plazo de 3 años, entonces cuando queden en firme estas declaraciones tributarias, también quedarán en firme los reportes de información exógena. Son obligaciones independientes con normas independientes. Entonces, ojo, aquí de qué estamos hablando para ser más claros. Las personas llamadas, ¿cierto?, a organizar pues, la información financiera o la información contable de la compañía, pues tienen una responsabilidad bastante alta, ¿cierto? O tenemos una responsabilidad bastante alta, ¿cierto?
teniendo en cuenta pues las presentaciones que debemos ejecutar. Yo creo que ya les he contado a ustedes, más sin embargo pues les voy a volver a contar. Por ejemplo, por allí algunos compañeros, algunos colegas decían, oiga, pero venga, nosotros deberíamos de tener una póliza, porque el tema pues con relación a la información exógena, pues como son tantos formularios y son pues tantas empresas y algunos formularios sí van, algunos otros formularios no van, entonces debería existir algún tipo de seguro para que nosotros podamos trabajar de una manera óptima, ¿sí? Entonces, lo que yo les digo, pues acá no hay ningún tipo de seguro, no hay ningún tipo de tema que yo me pueda tomar. Entonces, pues el llamado a hacer es, sea cuidadoso y haga todo con tiempo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, sáquese una matriz, ¿cierto? Donde tenga allí asociada pues las declaraciones tributarias que usted va pagando, ¿cierto? Una matriz en Excel, qué es lo que va reportando usted, cómo lo va reportando, etcétera, etcétera. Con eso en el momento de hacer la información exógena pues le va a quedar muchísimo más fácil. Ahora, también, si usted maneja software, perdón, de información contable, pues parametrícelos bien. Hay algunos que pues me permiten hacer muchísimas cosas dentro del software, como ya entregar los reportes de información exógena. Pero si usted no parametriza bien el software, pues grave. Cuando yo hablo de que lo parametriza bien, estoy hablando de, ¿de qué? De que por ejemplo, con los auxiliares, usted dejar los auxiliares bien parametrizados, dejar los terceros bien parametrizados para que en el momento pues de generar la información exógena pues a usted le sea muchísimo más fácil, ¿sí? Eh, y sea organizado. Esa es como la recomendación que uno le puede dar pues a las personas que tienen que realizar presentaciones de información tributaria. ¿Por qué? Pues por lo que venimos hablando. Por lo que venimos hablando y las sanciones pues pueden quedar bastante altas. Ahora con relación pues a lo que venimos trabajando, es de tener presente, es de tener presente lo que enunciábamos hace un rato. Si la declaración tributaria queda en firme, no quiere decir que quede en firme la presentación de la información exógena, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tuve una presentación de IVA, ¿cierto? Yo tuve una presentación de IVA en el año, para esta vigencia para el año 2020. Pero yo por temas de operación solo presenté IVA en el primer cuatrimestre, es decir, presenté para mayo IVA, ¿sí? Solo porque digamos que no tuve más operaciones. El hecho de que, es decir, esa declaración de IVA quedaría en firme en el año 2023, en mayo, ¿cierto? Como esa declaración de IVA está en firme, no quiere decir que mi información exógena esté en firme, ¿sí? A eso es lo que queremos llegar con este apartado acá. Bueno, si quedara firme la declaración de renta, queda firme la información exógena, pues no, porque lo que estamos hablando hace un rato o lo que yo les acabé de comentar, son obligaciones independientes. Las normas aplicables en cuanto al término de la firmeza de la declaración de renta y complementarios contenidas en los artículos 714 y 689-1 del Estatuto Tributario no son aplicables a las obligaciones formales de los contribuyentes, como lo es el reporte de información, pues el término con el que la DIAN cuenta para ejercer su facultad para imponer alguna sanción aplicable se encuentra en el artículo 638 IBIME, que fue el que estábamos trabajando, ¿listo? Entonces acá viene la respuesta con relación a lo que nosotros veníamos o lo que nos preguntábamos. No son o no se deben pagar pues de forma eh, son obligaciones diferentes, ¿listo? Son obligaciones tributarias diferentes. Listo. Vamos a ver el artículo 638. Dice, prescripción de la facultad de imponer sanciones. Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar las respectivas liquidaciones oficiales.
Cuando las sanciones se imponen en resoluciones independientes, deberá formular el pliego de cargos correspondiente dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o ingresos y patrimonio o el periodo durante el cual ocurrió la irregularidad que se sancionó o cesó la irregularidad. Para el caso de las infracciones continuadas, salvo en el caso de la sanción por no declarar de los intereses de mora y las sanciones previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario, las cuales prescriben en el término de 5 años, ¿sí? Estas sanciones, ya las vamos a ver, estas sanciones pues hablan ya como tal del ejercicio de la profesión contable, ¿listo? Es decir, estas sanciones ya van asociadas al contador, no a la empresa, ¿listo? Las cuales prescriben en un término de 5 años. Vencido el término de la respuesta de cargos, es decir, yo respondí después, la DIAN me requirió y yo respondí después, la administración tendrá un plazo de 6 meses para aplicar la sanción correspondiente previo a la práctica, a la práctica de las pruebas que hubiera lugar. Es decir, la DIAN me requirió, ¿sí? Me dijo, vea, usted tiene un error. Entonces yo le dije, bueno, vea, sí, pero es que este error acá, usted me está diciendo que es un error y de acuerdo al tipo de empresa o de acuerdo a la información que yo tenía que presentar, no tenía que presentar el formulario 110, sino que tenía que presentar el formulario 1525, por ejemplo. Vea, por esto y esto y esto y esto. Es decir, cuando yo hago, por decirlo así, descargos ante la DIAN, ya después de eso, pues la DIAN tiene 6 meses para pronunciarse con relación a la sanción que me va a imponer. ¿Listo? Si ya desde un acuerdo. Entonces, antes de esto, vamos a ver lo que tenemos en la 659. Acá. Acá. Para que a ustedes les quede claro. Artículo 659 del Estatuto Tributario. Sanciones relativas a las certificaciones de los contadores públicos. Sanción por violar las normas que rigen la profesión. Los contadores públicos, auditores o revisores fiscales que lleven o aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificaciones que no reflejen la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no coincidan con los asientos registrados en los libros o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, que sirvan para la elaboración de declaraciones tributarias o para soportar actuaciones ante la administración tributaria, incurren en términos de la ley 43 de 1990 en las sanciones de multa, suspensión o cancelación de suscripción profesional de acuerdo a la gravedad de la falla. En iguales sanciones incurrirán si no suministran a la administración tributaria oportunamente las informaciones o pruebas que sean solicitadas. Las sanciones previstas en este artículo serán impuestas por la Junta Central de Contadores, el director de Impuestos y Aduanas Nacionales o su delegado, quien deberá ser contador público, hará parte de la misma en adición a los actuales miembros. Esto es decir, un contador público debe ser miembro pues, de esta Junta para elevar la sanción. Aquí ya la 659-1 habla de la sanción a sociedades de contadores públicos. Las sociedades de contadores públicos que ordenen o toleren los contadores públicos a su servicio que ocurran en hechos descritos en el artículo anterior serán sancionados por la Junta Central con multas hasta de 590 VTs. La cuantía de esta sanción será determinada teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida por el personal a su servicio y el patrimonio respectivo de la sociedad. Se presume que las sociedades de contadores públicos han ordenado o tolerado tales hechos cuando no demuestran que de acuerdo a las normas de auditoría, generalmente aceptadas, ejercen un control de calidad de trabajo de auditoría o cuando en 3 o más ocasiones la sanción del artículo anterior ha recaído en personas que pertenecen a la misma sociedad de auditores, contadores, revisores fiscales. En ese evento se procederá a la sanción prevista en el artículo anterior. Cuando hablamos pues de este ítem, ¿cierto?, de la sanción a las sociedades de contadores públicos, pues hay empresas asociadas de contadores públicos que se dedican a la asesoría tributaria o la asesoría contable. Habla de las profesionales que prestan servicios en estas empresas, ¿listo? Si ya son recurrentes, es decir, varias personas pues presentan la misma sanción, la sanción ya recae directamente sobre la empresa, ¿listo? Y la 690, acá está,
y la 690 dice suspensión de la facultad de firmar declaraciones tributarias y certificar pruebas con destinos a la administración tributaria, cuando en la providencia que agote la vía gubernativa, es decir, pues todo el debido proceso, se determinará un mayor valor a pagar por impuesto o un saldo menor a favor en la cuantía superior a 500 VTs 590 VTs, perdón, originado en la inexactitud de datos contables consignados en las declaraciones tributarias, se suspenderá la facultad del contador, auditor o revisor fiscal que haya firmado esas declaraciones certificadas o pruebas, según el caso, para firmar declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y demás pruebas con destino a la administración tributaria hasta un año, la primera vez, hasta 2 años por primera vez, y la tercera vez que ese contador pues incurra en la falta, se determinará definitivamente pues todos los temas de tarjeta profesional y todo, es decir, será sancionado de forma definitiva. Esa sanción será impuesta mediante la resolución por el administrador de impuestos respectivo y contra la misma procederá el recurso de apelación ante la Subdirección General de Impuestos, la cual deberá ser impuesta dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sanción. Todo lo anterior sin prejuicio de la aplicación de esas sanciones disciplinarias a que haya lugar por parte de las Junta Central de Contadores. Es decir, o sea, la DIAN no puede sancionar y también la Junta de Contadores por otro lado. Para poder aplicar la sanción prevista en ese artículo deberá cumplirse el procedimiento contemplado en ese artículo siguiente, y si ya no lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a tomarme un tiempito, voy a dejar de compartir para llamar asistencia, y mientras que llamo asistencia les hago unas preguntitas. Aquí. Luisa Fernanda. Presente, profe. Listo. Cindy Paola. Presente, profe. Gracias, Cindy. Yasmín Cadena. Presente, profe. Gracias, Yasmín. Jessica Dayana. Presente, profe. Gracias, Jessica. Juan Camilo Lozano. Presente, profe. Listo. Y Lina Lisset Pelayo. Bueno. Bueno, chicos, yo les quería hacer una pregunta. Si yo me imagino que ustedes no pueden tomar esta clase, pues los días jueves, porque ya pues algunos me han dicho, sí, profe, yo la puedo tomar el día jueves. Entonces, bueno, en ese orden de ideas me gustaría, dime, Pero, ¿qué horario tiene el jueves? el jueves tenemos de 8:30 a 10. Tenemos ese horario el jueves, no sé si te sirva. De pronto sí. Pero para tenerla en cuenta. Yo la aviso. Bueno, Cindy, me vas contando. Recuerden pues que ustedes, ya no sé si todos ustedes tengan mi número, más sin embargo se los voy a dejar por acá. Sí, ya lo tengo. Gracias. Entonces, bueno, me gustaría saber quiénes, es que necesito cuadrar un horario para saber si lo puedo hacer así o no. ¿Quiénes pueden tomar esta clase el sábado, pero en otro horario? Es decir, por ejemplo, digamos, después de las 9. Entonces, si quieren, van activando sus micrófonos y me van contando. Por mi lado, no. Profe, yo tengo clase hasta las 10. Hasta las O 10 de la sea, mañana. digamos, hoy sábado voy de 7 a 10. A 10 de la mañana, ¿sí? Sí, señor. Bueno, es que ya les voy a contar. ¿Quién más? Yasmín. No, yo no tengo ningún inconveniente. Profe, ¿Es una a las 7 pregunta. o a las 9? Listo. Listo, Yasmín, gracias. ¿Quién me iba a preguntar algo? Profe, pongámosle, yo tengo clase contigo hasta las 8:30. Yo sí tengo un lapso, o sea, ese espacio de 8:30 a 10 de la mañana disponible, pero no sé, porque ya el resto, después de las 10 de la mañana, sí, ella es de corrido hasta las 8 de la noche. Bueno, a las 8 de la noche. Bueno. Y Camilo. Yo también, profe, hasta las 8:30 tengo con usted y entonces ahí después hasta las 10:15 tengo otra clase. Bueno, entonces yo les voy contando, a ver, que es que tengo una actividad para desarrollar pues los sábados en la mañana hasta las 7 de la mañana, entonces no alcanzaría a estar conectado en la clase. Más sin embargo, pues yo les voy contando a ver cómo podríamos
cómo podríamos trabajar. ¿Listo? Si se da el caso. Si no, seguimos en el mismo horario, ¿vale? Yo les voy contando. Igual si alguna cosa, pues yo como el sábado sí paso todo el día, pero puedo pasar el juego en la noche, si no, si tienen un Ah, inconveniente. bueno, entonces yo les voy a ir contando, dependiendo pues de la actividad que salga y a ver si lo puedo hacer para, pues coordinando con ustedes, obviamente pues no los voy a dejar botados. ¿Listo? Listo. Listo, bien. Entonces esa era la preguntita que les quería hacer. Bueno, entonces continuemos acá, trabajando. Regálenme un segundo que les voy a dejar allí unas preguntas. Bueno, las preguntas se las dejo ahorita en el chat. Entonces, bueno, entonces voy continuando, ya voy a compartir mi pantalla de nuevo. ¿En el chat o en el foro, profe? En el foro se las voy a dejar, pero todavía no están. ¿Listo? Entonces, Ah, vamos a listo. esperar un momentico, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ya veníamos hablando de los artículos que habíamos enunciado. Entonces, bueno, la prescripción. Lo anterior, si lo vemos en un ejemplo, quiere decir, si los reportes de información exógena tributaria del año grabable 2017 se presentaron en mayo del 2018, entonces al presentar declaraciones de renta del año 2018 se presentaría en el año 2019. La DIAN contaría con 2 años hasta el de 2021 para solicitar o presentar correcciones en este caso. ¿Listo? Es decir, pues las que se presentaron para el año 2019. ¿Sí? Por lo tanto, si esa información exógena del año grabable 2017 tiene errores, la DIAN tiene hasta abril de 2021, es decir, 3 años contados desde la fecha de vencimiento, que se vencía la entrega de los primeros reportes para detectar los errores a los que deben poner la sanción, que era lo que veníamos hablando ahorita. Eh, pues eh, la DIAN, el hecho de que yo tenga unas declaraciones tributarias en firme, no quiere decir pues que la información exógena esté en firme, ¿listo? Vamos a ver otro concepto de la DIAN para identificar pues, la prescripción. Si se debe declarar, pero si se debe declarar, pero no se cumplió con la obligación. ¿Cuándo es el término de la información exógena? De acuerdo a un concepto de la DIAN del año 2009, respecto a los contribuyentes que teniendo la obligación de informar y de declarar incumplieron las dos obligaciones, ¿sí? Es decir, no presentaron la declaración de renta y complementarios y tampoco cumplieron con el envío de la información requerida en virtud a lo estipulado en el artículo 623, 623-1 y 631 del Estatuto Tributario. El término de prescripción con el que cuenta la Administración para imponer la correspondiente sanción se contará a partir de la fecha de vencimiento del plazo para declarar, entendiéndose que esa fecha límite en la que el contribuyente debió presentar la declaración de renta y complementarios correspondiente a a la del año que cometió la sanción. Es decir, pues a las fechas de vencimiento para ser más claros, ¿sí? Si yo no presenté la información, ¿sí? Digamos de la vigencia o el año grabable de 2017, pues yo contaría desde 2018, 2019, año 2018 se venció, entonces pues contaría 2019, 2020 y 2021. Es decir, la DIAN todavía me puede estar requiriendo por esa información. Pero si ya pasan los vencimientos, es decir, ya estamos en septiembre y me requieren, pues ya yo le puedo decir a la DIAN que ya no me puede requerir porque eso ya prescribió. ¿Listo? Entonces nosotros cuando la DIAN le hace un requerimiento al cliente, pues también debemos tener muy en cuenta las cuentas, fechas en las cuales pues se debió haber presentado porque puede ser que pues, haya sido una prescripción. Entonces ahí yo no estaría obligado pues a liquidar sanción ni nada porque ya prescribió y la DIAN no hizo nada, pues lo siento mucho. ¿Listo? Si el obligado a reportar no está obligado a declarar cuándo es el término, que acá viene pues el otro tema, es decir, él no está obligado a declarar, pero pues sí tuvo que presentar información exógena. De acuerdo al concepto de la DIAN, que ya vamos a ver pues, cuáles son, 22797 del año 2010, en este caso, la norma tributaria en mención adolece de un vacío, por lo cual debe acudirse a las disposiciones generales que señalan en los términos de prescripción para la imposición de sanciones. Así las cosas, entendemos el Código Contencioso Administrativo del artículo 38 dice, caducidad respecto a las sanciones. Salvo disposición especial, en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caducará a los 3 años de producido el acto en que pueda ocasionarlas. Por lo tanto, en este caso,
el término con el que cuenta la administración para ejercer la facultad sancionatoria es de 3 años contados a partir de la fecha de nacimiento para el paso de presentar la información. ¿Listo? Básicamente, pues era de lo mismo que veníamos hablando. Listo. Hasta ahí vamos a dejar por el día de hoy. ¿Listo? Entonces voy a dejar de presentar ya y voy a hacer unas modificaciones a la página de Isaber Pro para que ustedes pues puedan acceder a lo que vamos a trabajar allí. Entonces les voy a dejar 2 preguntitas, ya les cuento qué pregunta les voy a dejar. Corte 1. Vamos respondiendo las preguntas de seguimiento. Todavía no, porque creo que me toca hacer, no, mentiras. Creo que ya la pueden responder, pero espérenme en un segundito y les cuento. Vale. Gracias. Espérenme un momento que no encuentro acá la clase. Bueno, la pregunta que yo les voy a dejar les va a aparecer allí como pregunta de salón de clase con la fecha de hoy, porque recuerden que ahí hay varios grupos, entonces queda así. Queda pregunta, clase, 6 de marzo. Y las 2 preguntas que deben responder son las siguientes. La primera, indique qué tipos de acciones existen para la información exógena, su tope y porcentaje. Y la segunda es cuando la presentación de información exógena queda en firme. ¿Listo? Entonces, les voy a pedir el favor, ya vamos a dejar la clase hasta acá para darle los 10 minuticos para que respondan la encuesta de seguimiento y para que respondan el chat. ¿Listo? Ya dentro de 8 días vamos a hacer la socialización pues de este foro para arrancar la clase y vamos continuando con quienes deben presentar de forma mensual, quienes deben presentar de forma anual, ¿vale? En ese orden de ideas, pues cuando termine la sesión, cuando termine pues de grabarse la clase, pues yo se las subiré allí para seguir trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, pues por hoy dejaríamos hasta acá y muchas gracias chicos por la atención prestada. No sé si existe alguna duda, inquietud. Bueno, y lo otro, pues yo les voy a ir contando si es necesario de pronto cambiar alguna clase o algo así, ¿listo? Pero pues si no es necesario, la vemos en la misma jornada, ¿vale chicos? Entonces, pues muchísimas gracias y que pasen buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe, buen día. A ustedes y que estén muy bien. Buen día. Gracias. Buen día. Bueno.